ustedes van a ver el intestino grueso, ¿no? En la próxima clase. Pero hay una confusión de términos aquí. Entendemos por grueso y delgado el espesor. ¿Es claro? Espesor es, por ejemplo, si yo comparo una hoja de papel con el grosor de este es más grueso y la hoja de papel es más delgada. En el intestino está invertido, cierra ahí. Está invertido, es el intestino delgado, sus paredes son gruesas y esto les cuesta entender y las preguntas de allá la embarran por eso, ¿no? A veces les preguntamos una parte del intestino y no saben ni siquiera qué es grueso y qué es delgado. Comenzamos. Intestino delgado realmente es de paredes gruesas. En cambio, el intestino grueso, sus paredes son sumamente delgadas. ¿Les queda claro? Comenzamos por eso. Delgado que dieron es porque es más angosto que el intestino grueso, que es más ancho. Eso es otra cosa. Entonces confundieron el ancho con el grueso. Eso es otra cosa. Les cuesta la evaluación si no tienen en cuenta eso. Entonces, de una vez, cuando ustedes vean una víscera ya apretada, lo primero que tienen que hacer es tocar la víscera. ¿No? ¿Estamos? Si esa víscera está gruesa, lo más probable es que sea intestino delgado. ¿Eso les queda claro? Bueno. El intestino delgado corresponde a duodeno, yeyuno e hilo. Esas tres partes corresponden al intestino delgado. Comenzamos con su primera parte, que es el duodeno. Es la porción más, es la porción relativamente fija del intestino delgado. El duodeno. El duodeno, entonces, es una víscera que se ubica así. Primero, es retroperitoneal en su mayor parte. Retroperitoneal con respecto al peritoneo. 2. Con respecto al peritoneo tiene porciones supra e inframesocólicas, es decir, que está supra e inframesocólica. 3. Con respecto a los cuadrantes del abdomen, el duodeno se localiza en epigastrio, una parte en el hipocondrio derecho y mesogastrio. Epigastrio, su mayor parte está en epigastrio y mesogastrio. Ahí está el duodeno. La palabra duodeno significa 12 traveses de dedo. Eso es lo que significa. En la antigüedad lo medían así, miren bien. Cada vez esto es un través de dedo. Entonces, midiéndolo así, contaban 12 traveses de dedo. Eso es lo que significa duodeno. Actualmente sabemos que tiene un promedio entre 24 y 25 centímetros de longitud. Bien. El duodeno, en su descripción, ahora sí, comenzamos la descripción anatómica. Presenta su principal relación anatómica es con el páncreas. Es la cabeza del páncreas, es su principal relación anatómica.
Tan es así que se considera una unidad entre duodeno y páncreas, que es quirúrgicamente muy difícil de separar, quirúrgicamente, no en el anfiteatro, que allá es otro paseo, ¿no? Pero quirúrgicamente es una unidad, duodeno-páncreas. Del páncreas, entonces está en relación con esto que es la cabeza del páncreas. El duodeno se enrolla alrededor de la cabeza del páncreas y a eso se le llama marco duodenal. Marco duodenal es como el marco de un cuadro, ¿no?, que rodea hacia la cabeza del páncreas. Al duodeno se le describen 4 porciones. La primera porción es después del píloro, este es el píloro, esto es estómago. La primera porción se llama bulbo duodenal. La segunda porción es la porción descendente. Mientras la primera porción aquí está a nivel del píloro, el píloro está a nivel de L1. Entonces, el bulbo duodenal está a nivel de L1. Luego tenemos la porción descendente que va hasta L3. A veces L3 y L4. Esta es la porción descendente. La porción transversa, que ya está en mesogastro, y una porción ascendente. La porción ascendente termina aquí, donde comienza la segunda parte del intestino delgado, que es el yeyuno. Si miran, esa porción transversa y donde comienza el duodeno forman un ángulo, se llama el ángulo duodeno-yeyunal, más conocido como el ángulo de Treitz. Y ese es el nombre que van a manejar de aquí en adelante, ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Si miran, el ángulo de Treitz está más alto. Esto es L3, L4, y está en el L2. Ángulo de Treitz. Treitz es el apellido de un cirujano, ¿no? Se escribe con Z, T al final, Treitz. Hasta aquí, escuchen bien, es la vía digestiva alta. Todo médico entiende que como vía digestiva alta va desde la boca hasta el ángulo de Treitz. De ahí para abajo se considera vía digestiva baja. Punto. Hasta ahí vamos. Listo. Vamos, ahora sí, una por una de sus partes. Primera porción, bulbo duodenal. Bien. Con respecto al peritoneo, es la única porción peritonizada del duodeno. Peritonizada significa que tiene peritoneo por delante y peritoneo por detrás. El resto del peritoneo es una estructura retroperitoneal. En la continuación del píloro, que se dirige hacia la derecha y está en contacto aquí con el cuello de la vesícula biliar. Entonces, aquí a la derecha está el cuello de la vesícula biliar. Tan es así que en los cadáveres, en las gallinas, cuando ustedes vean pintado ahí de verde, ese es el bulbo
duodenal, porque el pigmento biliar pigmenta esta área de verde. Eso lo ven en los cadáveres y lo ven en las gallinas. Listo, está en relación con eso. Con el hígado está en relación con el lóbulo cuadrado del hígado, que lo verán después, es una parte del lóbulo. Bien. Las relaciones más importantes las tiene el hígado. Por detrás, miren bien, por detrás de esta estructura de la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Les recuerdo, aquí queda el hiato de Winslow, ¿no? O foramen epiploico, justo aquí. ¿No? Me imagino que ya vieron peritoneo, ¿lo vieron? Vieron los límites. Uno de los límites es este, la primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno está en relación con estas estructuras, que es el pedículo hepático. Estamos aquí. Primera función. El pedículo hepático, recuerden que son las estructuras que van en una víscera pedículo. Está en relación con conducto vena porta hepática y arteria hepática próxima. Sobre esa porción del duodeno, como ustedes vieron, aquí está rodeado de peritoneo, que era el borde libre de qué cosa? Del epiplón menor, del epiplón menor o ligamento hepatogástrico. Y para acá esta es la principal relación. Esta parte. Recalcarles, es una estructura que es peritonizada, ¿no? Peritonizada. La porción descendente del duodeno está en íntima relación con la cabeza del páncreas. Esa relación se describe más o menos así. El páncreas sería el ven de una llanta y el duodeno sería la llanta, calzan así, ¿no? Y es una relación íntima, comparten vasculatura, nervios linfáticos que comparten aquí y literal está metido dentro de. Bien, esta porción tiene las siguientes relaciones. Por delante, ¿qué es esto que se encontró aquí? El mesocolon transverso. ¿El Mesocolon transverso. Entonces ahí es el mesocolon transverso. Por eso, la segunda porción tiene una parte supramesocólica y una parte inframesocólica. Así, vemos que con respecto al colon transverso, la parte inferior del descendente, la parte transversa, la parte ascendente y el ángulo de Drake son inframesocólicos. Observen aquí cómo la raíz del mesocolon transverso también divide la cabeza del páncreas en parte infra y supramesocólica. Bien, esta es la relación más importante.
posteriormente. Ahora sí, las relaciones posteriores. No tengo nada más, pero bien. Observen. Posteriormente está en relación con el riñón derecho y específicamente con el pedículo renal derecho. Está en relación con la vena cava inferior. Ahí está en relación. La parte posterior, no solamente del duodeno de la segunda porción, sino la tercera porción y la cuarta porción. Posteriormente hay una fascia de acolamiento que fija duodeno, páncreas a la pared posterior. Esa fascia ya la vieron, se llama ¿Mesenterio? sí, tiene ese nombre. La de todo. Fascia de Treitz. Tol es acá abajo. Tol es la de del colon. Acá se llama fascia retinente rostral. ¿Cómo se llama? Retinente rostral, que también fue descrita por Tol, ¿no? Que le llama la fascia de Tol. Esa fascia pega a dos duodeno páncreas a la pared posterior. Hasta ahí vamos. La fascia de Tol, entonces, tiene un engrosamiento. Que une, oígase bien, esa fascia de Tol tiene un engrosamiento que une el ángulo de Treitz a la cruz derecha del diafragma, a la cruz derecha, básico, lo digo. A ese engrosamiento puede tener fibras musculares, como todas puede tener, se llama ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz tracciona, jala el ángulo hacia el diafragma. Tiene dos fascículos, pero lo importante es este. El ligamento de Treitz es uno de los que ayuda a formar el ángulo de Treitz. Hasta ahí vamos. Entonces, la fascia que coge duodeno páncreas y la pega allá se llama la fascia retinente rostral, fascia de Treitz. Y el ligamento es una condensación, una parte más fuerte de ese ligamento que tiene este punto. Hasta ahí vamos. Listo. Vamos en la segunda porción. La segunda porción, lo más importante son las relaciones que tienen con la vía biliar. Lo más importante de la segunda es la relación con la vía biliar, que es el conducto Toledo, o aquí en este caso, y el conducto del páncreas, del conducto del Wilson, porque aquí en la segunda porción, en la parte posterior inferior, desemboca la vía biliar y el páncreas, como lo veremos a continuación. ¿Estamos? Lo vamos a dejar
quiero terminar con las relaciones del páncreas. Bien, porción transversa. Y esta es la porción transversa. Recuerden que se localiza a nivel de L3, L4. Va de derecha a izquierda, este es el punto. Bien. Con respecto al páncreas, el páncreas, la cabeza del páncreas, tiene una saliente que cubre la porción transversa por delante. Esa porción transversa que está cubriendo se llama proceso uncinado del páncreas o gancho del páncreas. Gancho es uncus, ¿no? Como lo hay en el cerebro y todo eso. Aquí es el uncus del páncreas o proceso uncinado del páncreas. Bien, por delante, la porción transversa es atravesado por la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. No, es atravesado aquí. Entonces, esto tiene muchas cosas. ¿Qué es lo primero que ustedes van a ver cuando tengan las gallinas o la cabra ahí? Lo primero que van a ver es esto que se cortó. ¿Qué se cortó aquí? El colon transverso. Y esto era el mesocolon transverso. Usted levanta esto y ya puede tener acceso a esta parte. Detrás del peritoneo, recuerda que esto es retroperitoneo. Lo más importante, cabeza del páncreas, proceso uncinado y vasos mesentéricos. Eso es lo más importante. Vemos, haciamos por detrás, que es la fosa. Entonces, relaciones posteriores. Y les traigo este dibujo que es más explícito. A ver, ¿qué hay por detrás de esta tercera porción? Vámonos de izquierda a derecha. Vamos detrás primero. De la cava inferior. Bien. 2. Arteria, aorta, estamos. Bien. Estas son las principales relaciones. Con esto, si entienden, esto es, ¿qué cosa? Arteria superior. Y esta es la arteria. Es decir, que el colon transverso pasa en medio entre la aorta aorta y mesentérica superior. Ese paso ahí se llama pinzas aortomesentéricas. Son de las cosas que tienen que manejar o manejar. Pinza, ¿no? Aortomesentérica. Si lo viéramos de lado, a ver conmigo, ¿qué es esto? ¿Ah? Páncreas. Sí, el páncreas. 1, 2, ¿qué es esto? La porción transversa de la porción transversa. Este es un corte sagital, el movimiento del arma. Esta. la arteria mesentérica superior, la aorta abdominal. Aquí hay un ángulo de aproximadamente 45 grados.
y esto. La pinza ahora. No, la pinza es esto. Esto es lo que puede apretar esto. Esta. ¿Qué? Conmigo. Vena renal izquierda, la que viene ahí. Esas son las tres cosas que pinza, así que comprime la pinza mesenterica. Esto es tan cierto que cuando esto se disminuye este ángulo, pues por ejemplo cuando son ángulos muy cerrados, se puede producir obstrucción de La porción transversal. del colon transversal, De la porción transversal de la porción transversal del Duodeno. glúten. Cuando eso ocurre, eso es quirúrgico, hay que transponer ese glúten. ¿Les ha quedado claro la pinza ortomesenterica? Conmigo, a ver, ¿qué vértebra es esto? Esto está acá abajo. L1. ¿Es qué? L1, L2 y L3. Es decir, que el origen de la arteria mesentérica superior está a nivel de L1. Y entre L1, L2 y L3 está la pinza aorto mesentérica. ¿Cómo se puede, lástima saludos, cómo se puede ver aquí la pinza aorto mesentérica? Bien. Como sé que no lo van a ver, yo se los muestro acá y se los presento en el examen. ¿No? No, esto sí está allá en las gallinas. Yo les sugiero que levanten esto. ¿Qué están viendo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Chévere. Aumento mayor. ¿Qué es eso? Les presento al mesocolon transverso. Porque este es el. Este es el. Y lo que se le pega por encima del colon transverso es el. ¿Qué se hizo? Se levantó. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué otro nombre recibe esto? ¿Qué otro nombre? Otro nombre. Se llama delantal de los epiplones. Y así lo conocen los cirujanos, ¿no? ¿Saben qué es un delantal? ¿Qué es? Algo que cubre. ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué hicieron con el delantal? Lo levantaron, ¿no? Como esto cae, el nombre que dan los cirujanos es el delantal de los epiplones. Pero bueno, epiploma mayor es la misma cosa. Levantan esto es esto. Ahora sí, dígame dónde está la tercera porción del duodeno. Y es ahí donde les voy a preguntar. Es claro que esto es un ángulo aquí, ¿cierto? Ese es el ángulo de Trace. Si este es el ángulo de Trace, esta es la cuarta porción. ¿Qué es esto? La cuarta porción del duodeno. Y de aquí para atrás está la tercera porción. ¿Les queda claro?
Esto que tú estás viendo aquí se llama mesenterio. ¿Se acuerdan que era mesenterio? Sí. Entonces aquí comienza el mesenterio. Si yo quito este peritoneo, voy a ver un vaso grandísimo. ¿Qué vaso voy a ver? La vena. Aquí. La vena. Quito esto. ¿Qué La vena vaso cava. voy a ver? La vena. La vena cava. No. Aquí. La arteria y vena mesentérica superior va aquí. Bien. La tercera porción del duodeno, perdón, la cuarta porción, es la porción ascendente. Como ven, se localiza a la derecha de la aorta, ¿no? En esta porción se describen muy variablemente, oígame bien, muy variablemente, unos recesos. Se llaman recesos duodenales. Esos recesos duodenales se han descrito como 9 recesos, pero de todos esos, si uno los ve, se llaman así. Este receso está por encima, al lado del duodeno. Se llama Duodenal superior. receso duodenal superior. Este será el receso duodenal inferior. Y este que está aquí hacia acá es el receso paraduodenal. La verdad, si ustedes ven aquí un huequito, se da por bien servido. Y vamos a decir que este es el receso duodenal. ¿No? Recuerda que para es el de acá, supra de acá, pero si lo ven ahí, le meten la pinza, ¿no? Eso es el receso duodenal. Vale. Cuando está ahí peritoneo, podemos observar que el receso paraduodenal lo levantan estos vasos. Esta arteria es la arteria cólica izquierda. Y esta vena se llama vena mesentérica inferior. Estos dos vasos es que levantan ese peritoneo para formar el receso duodenal ahí, paraduodenal. ¿Qué es lo importante? Ojo con eso. ¿Qué es lo importante? Cuando estos recesos son muy grandes, este espacio es muy grande, sobre todo el superior, un pedazo de intestino delgado, generalmente el intestino delgado, se puede meter aquí y no salir ahí, estrangularse ahí. Eso es una hernia interna. ¿Cómo se llama? Hernia interna. Estas hernias internas no las diagnostica, sino cuando se abre el paciente, porque es muy difícil manejar eso. Esa es la consideración que hay que tener aquí. Les muestro aquí cómo se forma una hernia interna. Eso sería una hernia. Como ven, se mete aquí en ese receso duodenal. Bien, preguntas hasta aquí. Este dibujito se lo recomiendo. Está en el libro de Gray para estudiantes. Esta parte específica la descargué de internet. ¿Por qué se lo recomiendo? Pues porque
es explícita las relaciones que tiene esta parte. Déjenme decirles que la parte más complicada de todo el abdomen, la anatomía. Cuando hay patologías acá, todo cirujano sabe que la cosa es complicadísima, porque esta es la área más complicada de todo el abdomen, por esas relaciones que están ahora. Bien. Listo. Parte interna. En la parte interna del duodeno vamos a encontrar lo siguiente. La mucosa forma unos pliegues de mucosa. Esos pliegues de mucosa se llaman válvulas conniventes. Se escribe con doble N y V. Con doble N, niventes. Las válvulas conniventes son pliegues de Kerr-Krim. Están en forma circular alrededor del duodeno, yeyuno y en menor proporción y estos son los pliegues de Kerr-Krim o válvulas conniventes. En la histología verán que aquí está en ese borde en cepillo que ustedes van a ver, que es el borde de absorción, pero lo verán en la histología. Para este curso, para ahora, segunda porción. Vean, vamos a comparar la segunda, tercera y cuarta porción con la primera porción. La primera porción es lisa, no tiene recorte. Las úlceras que les hablaban en estómago pueden aparecer en duodeno, casi que con certeza en el mayor porcentaje aparecen el bulbo duodenal. Bien. Segunda porción. Póstero inferior. Encontramos aquí en los pliegues de Kerr-Krim una estructura que tiene forma de clítoris. Todos los libros describen como clitoridiana. Esta estructura aquí tiene un orificio ahí. Esta es la papila duodenal mayor, que corresponde a la desembocadura, como ustedes ven, de la vía biliar con bilis y al conducto pancreático principal aquí. Si no estamos conectados, por aquí sale bilis y sale cubo pancreático. Está papila duodenal mayor. Por encima, 2,5 centímetros más arriba, encontramos aquí la papila duodenal menor. Que no la busquen, no se ve esa vaina, porque puede o no existir. El porcentaje ahora no lo recuerdo, pero es bajo el porcentaje, porque aquí en la papila duodenal menor desemboca este conducto pancreático accesorio, ¿no? El conducto de Santorini, mientras que el conducto pancreático principal se llama el conducto de Wilson. ¿Por qué este poco de epónimos?
porque aunque en la nómina los ha abolido, los cirujanos los siguen utilizando en todos sus libros, siguen utilizando esta terminología. ¿No? Wilson, pancreático accesorio de Santorini. Wilson, pancreático principal de Wilson. Las cirugías que se hacen aquí se llaman papilectomía. Papilectomía es coger este hueco aquí y abrir, ¿no? Sobre la papila duodenal mayor. Bien. No quiero que van a decir que el profesor Carlos no les explicó eso, entonces lo voy a explicar. Conducto colérico. ¿No? Conducto pancreático principal. ¿Está? Donde se une, se dilata en la mayoría de los casos, en más del 85% se dilata. Y luego sí se abre. ¿Hasta ahí va? La dilatación se llama ampolla de Vater. Esa es la ampolla de Vater. Esa ampolla de Vater está rodeada de músculo liso que la envuelve aquí. ¿Cómo envuelve la parte final del colédoco y la parte final del conducto del pulso? ¿Están entendiendo? Este músculo liso se puede contraer y cerrar todo esto, o puede abrirse y permitir el paso de ellos. Eso se llama el esfínter hepatopancreático, ¿no? Más conocido esfínter hepatopancreático como el esfínter de Ode. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Cómo? El otro nombre de Hepato. ¿Por qué hepato? Porque este viene de dónde? Ya, me diga, y trae bilis. ¿Y por qué páncreas? ¿No? Ahora sí. La mucosa que levanta este esfínter, esta mucosa, ¿no? Es la papila duodenal mayor. ¿Les ha quedado absolutamente claro?
es claro. Profe, espera, la abertura, ¿cómo se llamaba? Antes de tomar la mucosa. O sea, no, la ampolla de Batet y... Este es el esfínter hepatopancreático, esfínter de Oddi. No se nos dijo un nombre del circulito verde. Ahí. Esto, No, abajo, profe, abajo terminando la ampolla de Batet. Ahí. este es la desembocadura, donde se abre, por donde sale, ¿qué sale por aquí? El líquido biliar Bilis y jugo pancreático. y jugo pancreático. Para que tengas una idea clara, ¿qué es lo que ocurre aquí? Después de comer, después de que usted come, por aquí comienza a salir bilis, ¿no? Verde. Y se alterna. Y por aquí comienza a salir un líquido que parece saliva, literal saliva. Es el jugo pancreático. Lo más frecuente es que salgan mezclados. ¿A dónde va a salir? Segunda porción del duodeno. Si después de esto la cagan, ya no se echa la culpa. ¿Está claro? Les he definido puntualmente qué es cada cosa. Porque cuando ustedes estudian experiencias que confunden ampolla con esfínter, con papila, para esto todo lo que les ha quedado clarísimo. La papila tú la vas a ver así es. Y si le pones el dedo ahí con guante, ¿qué sensación te va a dar? ¿Estás tocando qué? Un clítoris, supongo que tienen experiencia. ¿No? Es la misma sensación cuando uno toca eso ahí. Los cirujanos no pueden hacer eso, ¿no? Porque para acceder a esto, a ver cómo se accede sin abrir al paciente. La paroscopia. ¿Cómo? ¿Cómo? La paroscopia. La paroscopia es abrir y se mete sin abrir al paciente. Endoscopia. Una endoscopia. ¿Qué es endo? Óscope. Ver. Óscope es qué? Ver. Y endo. Dentro. ¿Qué es endoscopia? Mirar adentro. Mirar adentro. Así. Si usted la mete al estómago, ¿qué está haciendo? Endoscopia gástrica. ¿Sí? Si se la mete a la vejiga. Cisto es vejiga. Cisto. Pero si la mete aquí, está haciendo una endoscopia de quién? Del duodeno. Y se hace la papilectomía. Ahora sí, a ver, ¿qué es la papilectomía? Abrir qué cosa. La desembocadura. ¿Qué se corta en la papila? A ver si me entendieron. La mucosa. 2. El esfínter de Oddi. Y se libera qué cosa. La ampolla de Batet. La ampolla para que eso. ¿Cuándo se hace eso? ¿Cuántos cálculos biliares frecuentemente taponan esa vía? Entonces, para evitar que taponen eso, se deja esto abierto para que los cálculos pasen. ¿Entendieron? Uno aprende más con la aplicación de eso que a veces con la propia anatomía. ¿Ok? Claro. Punto. Si después de eso, ya no es para mí, ¿no? A ver, Juan. Pancreático. Grafía retrógrada endoscópica. Traduzcan.
pancreatografía, que es páncreas, grafía, imagen. Retrógrada endoscópica. La parte posterior del páncreas vía Ah. endoscopia. Es coger y meter el endoscopio por dónde. Por la Por la papada. mano y ver si hay cálculos, ¿no? Y por ahí se puede meter líquido de contraste para dejar la vía lineal, para dejar el páncreas. Por eso cuando ustedes vean eso se llama CEPER, ¿no? Es que le hicieron un CEPER al paciente. Espero, anhelo que no queden en la misma después de esto. Punto. Hablando de endoscopias, así se ve el interior del duodeno, ¿no? Para cuando les muestren. Porque cuando se toman endoscopias gástricas lo meten hasta duodeno. Entonces cuando usted mire, mira, son pliegues duodenales. ¿Están? Bien. A ver, joven. Entonces, una endoscopia en el duodeno. ¿Qué viene allá? La papila duodenal mayor, solo que aumentado un poco de veces. ¿Y qué están haciendo aquí? Al menos están haciendo un examen ahí, no sabemos si le van a cortar o no, pero están abordando la papila. Clarísimo. ¿Y cómo era que se llamaba esto que va de la cruz derecha del diafragma? Ligamento de tren. O músculo de Treitz. Si hay músculo, se llama músculo. Si no hay músculo, se llama ligamento. Bien. Hasta ahí ya estamos. Punto. Porque de aquí nos vamos a ir a yeyuno ilio. ¿Qué vamos a estudiar? Yeyuno ilio. Yeyuno ilio, dependiendo cómo se mide, es variable esa medición. Les explico. Ustedes van a medir en esos cadáveres, uno puede medir hasta 6 metros de yeyuno ilio. Pero si uno mide en una persona que está en el quirófano y uno puede medir uno ilio, parece que eso demoraría mucho el acto quirúrgico. No mide más de 5.5 metros. ¿Por qué es eso? Una cosa es medirlo ahí en los cadáveres y otra cosa es medirlo en el tono muscular. Porque cuando hay tono, está en el tono. Y allá está perdido el tono, por eso se relaja, está claro. De eso, las 3/4 partes, las 2 tercios son yeyuno y el siguiente es. Bien. Asa fija. Es lo siguiente. Tomen nota, ¿no? En mis preguntas, ustedes saben, yo involucro toda la parte clínica y eso, porque es que eso es lo que vamos a hacer. Asa fija es la primera asa del yeyuno
Y se llama fija es porque está amarrada por el ligamento de tres. Y aquí estará el ángulo de tres o ángulo duodeno-yeyunal. En cirugía, cuando uno está revisando, por ejemplo, heridas, uno tiene que coger heridas del abdomen, revisar todo el intestino. Entonces comienza a sacar, ¿no? Saque. Cuando ya no saca más, es porque está el ligamento. Por eso se le llama asa fija. Yeyuno ilíaco está distribuido en la cavidad abdominal y forma unos semicírculos. Cada parte de esa se llama asa intestinal. Asa se escribe sin H, no, con S. Asa significa curva. Entonces, generalmente existen unas 16, 18 asas intestinales de yeyuno ilíaco. Yeyuno ilíaco comienza aquí, en el ángulo de Treitz, y termina aquí, donde se une ilio al colon ascendente, por encima de esto que se llama ciego, ¿no? Esto es ciego y aquí es ciego. Donde termina se llama válvula iliocecal. Válvula iliocecal. Esos 6 metros o 5.5, como se quiera medir, desde acá, es yeyuno ilíaco. En general, oiga, en general, yeyuno es más grueso y se ubica sus asas en la parte superior en forma horizontal. Ilio ocupa una porción, una parte más inferior y hacia la derecha, aquí. Y sus asas son más en forma vertical. Yeyuno, ¿no? Y si ven, ocupa el piso inframesopólico. Yeyuno ilíaco está fijo a la pared posterior por la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio es una estructura que tiene forma de S, que comienza justo aquí, en donde la porción transversa del en cuerpo. la porción transversa, cuando este vaso La mesentérica superior. ¿sí? Está profundo a ese peritoneo, y de aquí para acá termina casi en la fosa ilíaca derecha, más o menos a nivel de la articulación entre el sacro y la cresta ilíaca, es decir, sacro ilíaca. Hasta ahí llega la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio, como ustedes vieron, mide entre 12 y 16 centímetros. Y el mesenterio se le pega a yeyuno ilíaco aquí, en este borde que se llama borde mesentérico, donde se le pega el mesenterio.
El resto de yeyuno ilio que no tiene mesenterio se llama borde libre, ¿no? Borde libre. Y es donde se hacen las cirugías. Por ejemplo, si hay un cuerpo extraño aquí, se abre por el borde libre, se extrae para no comprometer los vasos sanguíneos que tiene acá, este que es el borde mesentérico. A ver si me entendieron. ¿Cuánto mide la base? 16. ¿Cuánto mide el borde libre? 6 metros, de 10 metros. 5.5. De 5.5 a 6 metros. Pues madre, eso es un poco. ¿Cómo hace para caber todo eso ahí? ¿Cómo hace para caber? Porque está plegado junto con las asas intestinales. ¿No? Con respecto a esas asas intestinales, tengo que aclararles que no, la única asa fija es esta. Porque las demás, ¿por qué no se llaman fijas? Porque constantemente están cambiando con el peristaltismo. ¿Cierto? Quiere irse a tomar un tinto, lavarse la cara. Le doy permiso para que vaya y camine. Es que no quiero contagiarme. Están en esas fases, ¿no han visto cuando están quedando dormidos? ¿No? Si uno pusiera una cámara aquí, la primera fase pues comienza cuando uno ya los perdió es cuando están así. Ahí ya están perdidos. Entonces, para evitar eso, hay que cambiar de posición. Bien. La idea de esto, escúchame bien, no es hacerle bullying a nadie, es que esté en la clase, que esté atendiendo, eso es claro, esa es la idea. Si se está durmiendo, nada, pues vaya, levántese. Yo prefiero eso a que se venga a quedar dormido. Así que el mesenterio está plegado para poder caber allá. Bien. Bien, les voy a mostrar endoscópicamente cómo se ve yeyuno. Así se ve yeyuno anatómicamente abierto. ¿Cómo es que llamaban estos pliegues? Calculante. Kerkring o pliegues. Conniventes. Conniventes. Esto es un examen que ya casi no se hace, se le mete medio de contraste y se mira eso. Esto los radiólogos lo ven como si fueran plumas, una apariencia de pluma. Pero esto es una endoscopia, mira, así se ve yeyuno ante la endoscopia. Eso es yeyuno. Como ven, esos pliegues son altos. En cambio, miren ilio. Mírenlo anatómicamente, mírenlo con medio de contraste y mírenlo endoscópicamente. ¿Cuál es la diferencia? Liso. Más liso. Conclusión, ¿cuál es más grueso? ¿Cuál tiene mayor grosor? Por ahí comencé la clase. ¿Ah? Tiene el lado más grueso.
más grueso de los dos. ¿Cuál es más grueso de los dos? Cuando usted le coloquen esa víscera ahí y toquen eso grueso, eso es yeyuno. Para que vean que por ahí comencé ya a amarrar. ¿Qué significa eso a nivel fisiológico? Que acá la absorción de alimentos es menor en ilio. No, menor. Menor en ilio. ¿No? Ilio se escribe así. Ilio. Bien. En orden de absorción, duodeno absorbe más, segundo yeyuno y finalmente ilio. Es aquí en yeyuno ilio donde se absorbe, esa es la función. En los últimos 70 centímetros de ilio, se puede encontrar en el 2 a 3% hasta el 4%, están las estadísticas de la población, que no es no es el apéndice, se llama así, divertículo de Merkel, ¿no? O divertículo iliaco. Este divertículo de Merkel es el vestigio de este conducto que comunica óvalo es ombligo, ¿no? Y mesenterio es intestino. Entonces, en el feto existe este conducto óvalo mesenterio. ¿Con quién está comunicado esto? Con el ombligo, ¿no? Generalmente queda un remanente es esto, que puede medir indiferentemente desde 2 centímetros hasta así, como si ustedes vieran, se le sale como este dedito, entonces ve ahí tiene el divertículo, puede medir hasta 7 centímetros el divertículo. Clínicamente puede crear una alteración en el desarrollo en que esto queda permeable, óigame bien, queda permeable y se comunica con el ombligo. Y si queda permeable, ¿qué le sale por el ombligo? ¿Qué sale? Un líquido parecido a la materia. Y eso se llama así, ¿no? Conducto de Merkel persistente, o sea, que ha quedado eso. Les muestro un divertículo allá, ese es pequeño, ¿no? O mire lo que es grandísimo, un divertículo de Merkel. Siempre debe hacerse intervención quirúrgica. ¿Cómo? Siempre debe hacerse. No, solo cuando hay está permeable. De resto, es un hallazgo, ¿no? Si está de ese tamaño pequeño, no pasa nada. Pero si esto está permeable, hay que hacer resección quirúrgica. Bien. Ilio terminal. Se llama ilio terminal a los últimos 30 centímetros de ilio. Revisando una clase en la mayoría de los libros, ¿no?
dice que el ilio termina en el ciego. Ciego es esto, la primera porción del intestino grueso. Este es el apéndice vermiforme, pero cuando uno examina bien dónde es que termina esto, comienza aquí en el colon ascendente. Le recuerdo que esto se llamaba, ¿cómo llamaba esto? Mesenterio, y este es su borde mesentérico, y este es su borde libre. Este es el ciego. Y estos son pliegues del mesenterio. ¿Cómo llamará esto? ¿Esto qué es? Ilio secal. Ah, ilio secal anterior e ilio secal posterior, que se continúa con este pliegue del apéndice. Esos son los pliegues finales que hay ahí. Bien, la unión iliocecal, como la ven aquí, está abierta. Y aquí nos forma esto que se llama la válvula iliocecal. Una válvula que no siempre funciona bien. La idea es que lo que no se absorbió de alimentos pasen aquí y estos controles de este cierre. La válvula iliocecal tiene esta orientación casi horizontal con dos valvas o dos partes, superior e inferior, parece una boca. Aquí termina yeyuno y hacia abajo es ciego, apéndice, y hacia arriba es colon ácido. Las iliostomías. ¿Cómo? Las iliostomías, ¿de qué parte se hacen? ¿De qué parte del ilio? Generalmente se hacen en los últimos 70 centímetros de las iliostomías. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? A ver, yeyuno ilio, ¿cuál es la función principal? ¿Cómo? Digerir. ¿Saben qué es digerir? ¿Qué es digerir? Traspasar. Paso En la vía digestiva, lo primero que usted para poder aprovechar los alimentos ¿es qué? Ingerir. Ingerir es tragar, ¿no? ¿No? Después de haber masticado, segundo. Una vez lo ingirió. Digerir. Digerir es coger ese alimento, ponerlo en moléculas pequeñas. Por ejemplo, usted comió un pan, ¿no? Usted metió trozos de pan a su estómago cogió y le aplicó ácido clorhídrico, pepsinas, todo eso. Pero esas no actúan sobre lo que hay aquí en el pan. ¿Qué trae el pan? A ver, elementos químicos. ¿Cómo? Almidones. Esos almidones pasan al duodeno. ¿A dónde? Al duodeno. Para poder asimilar esos, o sea, digerir, partir, digerir es esto, ¿no?
es que dividir. ¿Qué necesitan? Las enzimas. ¿Qué enzimas? Amilasas. ¿De dónde? El Del páncreas, del duodeno, del yeyuno, del ilio. ¿Están entendiendo? ¿Y qué liberan ustedes? La glucosa. ¿Cómo? Glucosa. La glucosa se mete en los vellos intestinales. La glucosa se absorbe. Absorber es pasar del intestino a la sangre. Eso se llama absorción. ¿Está claro? Y finalmente lo que ni se digiere ni se absorbe, ¿qué hay que hacer? Excretar. ¿No? ¿Estamos? ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Qué hace? Digiere Y absorbe. y absorbe. ¿Están? Usted ya vio bioquímica. Pero usted come, que no se absorbe y come un poco de esas cosas. Pero que no se absorbe. Y de hecho forma la masa de carne. ¿Ah? No. Bioquímica. Es un carbohidrato. ¿Cómo? ¿La glucosa? No se digiere, no se absorbe y usted lo bota como materia fecal. A ver, ¿por qué las vacas pueden comer más duro? Duro. Usted no tiene enzimas que digeran la celulosa. ¿Y usted come celulosa? En muchos alimentos. ¿Cierto? En el maíz, verduras, todo eso viene. Eso es lo que nos pasa. Y hay otras cosas que no se absorben, pero básicamente es eso. Por eso cuando un paciente tiene estreñimiento, ¿usted qué le manda? Coma fibra vegetal. ¿Qué es coma fibra vegetal? Coma verduras, ¿no? Coma salvado, coma la cáscara de... Y aquí les hago para que no caigan en eso, ¿no? Ya tienen suficiente uso de razón. ¿Cuál es la diferencia entre comer arroz integral o pan integral y pan que no sea integral? Le digo una cosa, el integral es más caro, pero... ¿Cuál es la diferencia? Que se absorbe, se degrada más rápido. ¿Cuál es la diferencia? Bioquímicamente usted come igual, mete igual calorías con el pan integral, mete igual. La diferencia es que deja mejor el pan integral. ¿Ah?
Claro, porque tiene la fibra y la fibra forma bolo fecal. ¿Está entendiendo? Hay gente que dice, no, es que yo no sé por qué estoy obeso, sí, como todo integral. Sigue comiendo poco. ¿Están entendiendo? Punto. Por aquí sale los residuos, lo que no se absorbió y sale en forma líquida. ¿No? Líquido. El paso desde aquí hasta que llega acá dura entre 10 y 12 horas de tránsito intestinal, o sea, es lo que deja. Punto. Vámonos con la irrigación del intestino delgado. Comenzamos con duodeno. El duodeno recibe, recuerde que es duodeno páncreas, recibe sangre de dos fuentes, por arriba de esta arteria y por abajo de esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Esta duodeno páncreas. Recuerden que saben algo conmigo. Gastromental. Hepática común. Gastroduodenal. ¿No? Por abajo. La Mesentérica superior. De esas dos recibe el duodeno páncreas. Ahora sí, ¿cuáles? Conmigo. Es conmigo. La gastroduodenal da una rama para esta porción. ¿Ah? ¿Cómo se llama esta porción? No. Bulbo duodenal o primera porción. Esta es la arteria duodenal superior. ¿Estamos? Pero más abajo, esta arteria, va a dividirse en dos arterias. ¿Quién? La gastroduodenal. Entonces, estas arterias, pancreático duodenal anterior, pancreático duodenal posterior. Pero como están arriba, las vamos a llamar así: pancreático duodenal superior anterior, y esta se llamará pancreático duodenal superior posterior, para diferenciarlo de este poco. Sí. Conmigo, ¿de dónde viene? Mesentérica superior. Aquí va a dividirse en dos, y las vamos a llamar pancreático duodenal inferior, anterior, y pancreático duodenal inferior, posterior. Es decir, que duodeno páncreas tiene dos circuitos arteriales, uno por delante y otro por detrás. Y esos circuitos se unen, se vamos a desglosar. ¿Claro? Sí. Conmigo otra vez. Mesentérica superior. Este es el tronco de donde sale. Una por delante. Duodenal,
Y esta, pancreático y vena inferior posterior. por eso comencé. Es sencillo. ¿Quién le da irrigación? ¿Qué forma entonces? Que lo vamos a llamar pancreático duodenales. Uno anterior y otro. Fácil. No tanto. Bien, la arteria mesentérica superior al lado izquierdo comienza a dar ramas yeyunales. Entonces vamos a ver las ramas. Para el yeyuno. Obsérvenlas aquí, son unas arterias gruesas. Estas se llaman yeyunales. Son variables entre 10, 12. La arteria tiene un trayecto en el mesenterio. ¿Recuerdan? Es la arteria que va en el mesenterio. Y finalmente se va adelgazando después de haber dado esas arterias. La parte final de esta arteria tiene varios nombres. A ver, Netter, ¿cómo la llaman? Arteria ileocólica. ¿Cómo? Arteria ileocólica. ¿Sí está? Ah, no. Arteria fecal. Mesentérica superior. No, esta. Ileocólica. Ileocólica. ¿Cómo la llama? ¿Por qué la llama así? Porque da ramas para ilio. Mira, ¿para quién? Para el Ilio. ¿Por qué sé que es ilio? Porque está en la parte final y a la derecha. ¿Estamos? Bien. Ilio da ramas iliares. Da esta arteria que la cólica derecha. ¿Para quién? Para el colon ascendente. Colon ascendente. Da ramas para esto. Ciego. Y da ramas para esto. Apéndice. ¿Ramas de quién? De la arteria ileocólica, que es la continuación de la arteria mesentérica superior. ¿Estamos? Arriba ha dado esta arteria, que es la arteria cólica media, pero lo verán en el colon. Pero esto es la arteria ileocólica, que así se llama la parte. Sencillo, sin complicarse, la parte final de la arteria mesentérica. Yo prefiero llamarlo así. Arteria ilio seco apéndico cólica. Esta arteria, su nombre, realmente se llama ilio seco apéndico cólica. Me gusta más ese nombre porque le dice que lo irrita. No, es la misma ileocólica. Ileocólica es lo mismo. Ilio seco apéndico cólica. Bien. Diferencias en la irrigación de yeyuno y miren bien. Ambos están ricamente vascularizados. Uno. Pero las arterias yeyunales son más gruesas que el medio. Y
conmigo, verán que forman un arco, solo un arco, ¿no? Y después de ese arco salen estas arterias que llegan al borde mesentérico, se llaman rectas. Las que llegan acá se llaman rectas, todas estas se llaman rectas. Eso ocurre en yeyuno. En ilio la cosa es diferente. Tiene más ramificación. Si miran en yeyuno, en ilio, las iliares, las arterias iliares en ilio, perdón, forman 1, 2, 3, forman más arcos. Y de esos arcos terciarios ya salen las arterias rectas. Por eso, si usted le coloca en una gallina un esto y usted no está seguro, la levanta y mira la irrigación. Si la irrigación es así, usted dice que eso es ilio. Pero si es como arriba, eso es yeyuno. Y también, Esas son las diferencias. pero también se llaman rectas al final. Todas se llaman rectas. Todas. Todas, en todo el intestino. ¿Ustedes vieron el estómago? ¿Cómo llamaban las finales? Rectas. Bien. Venas. Las venas del intestino delgado, todas van hacia esta vena que se llama vena mesentérica. Comienzan acá, ¿no? Las venas, recuerden, las venas siempre comienzan de la periferia y acompañan a las arterias, venas rectas, arco arterial, 1 y acá más arriba. Cada arteria está acompañada de una vena, es decir, que esta será la vena cólica, ¿de qué lado? Derecha. Estas son venas Yeyunales. yeyunales y estas son venas Biliares. todas ellas van conformando vena mesentérica superior. Esta vena mesentérica superior acompaña a la arteria y generalmente se ubica a la derecha de la arteria, como la vena. Acompañan aquí en la pinza ortomesentérica y aquí recibe irrigación, recibe sangre. La vemos aquí, recibe sangre de duodeno y páncreas. ¿Cómo se llaman estas venas? Venas duodeno pancreáticas, como los árabes. La diferencia es que esta vena de aquí recibe esta que viene del estómago. ¿Cómo llamamos esta del estómago? Tiene el mismo nombre de la arteria. Duro. A él le había pues. Gastroepiploica, ¿de qué lado? Gastrofibroica derecha. A ver qué le dice la lógica a ustedes. Pues es izquierda. Pero Para acá queda el estómago. Esto es izquierdo y esto es derecha. ¿Cuál es esta? Bien.
esa vena va a ir aquí a estas venas que son pancreático-duodenales, que van a desembocar en la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior, detrás del páncreas, aquí, se une con este, en la mayoría de los casos, o a veces no, pero en la mayoría de los casos se unen con este, que se llama tronco lieno mesentérico. Lieno es páncreas, esta es la vena lienal, y esta otra es la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se une con la vena lienal, forman el tronco lieno mesentérico, el cual se une a la Vena mesentérica superior. y cuando se une a la vena mesentérica superior forman la vena porta que desemboca claro. Bien. Dígame. Perdón, una pregunta. Es que aquí, hace referencia aquí es de la vena esplánquica, esa que... Esplánquica es la vena lienal. O sea, es la misma. Parte de la páncreas y no. Sí. La vena porta tiene, cuando vean retroperitoneo, se vuelve a tocar el tema. Entonces, ¿quién la forma? Es la principal. De aquí viene esta, la lienal. Y por aquí viene subiendo la mesentérica inferior. A veces se unen todas tres aquí en un punto. Entonces no hay tronco bien mesentérico. Cuando esta se le une aquí, este es el tronco lieno mesentérico, pero es un detalle anatómico. Lo importante, ¿quién forma la vena porta? La mesentérica superior, mesentérica inferior y lienal. Lienal o esplénica. A ver, Juan. Tercera vez. ¿Sí? ¿Para qué sirve la vena porta? Ya les expliqué eso que está acá. ¿Vio esto que está acá atrás? Acá. Le borro esto que no es. ¿Para qué sirve? Esto es lo más importante de esta clase. ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve? Para llevarte los nutrientes absorbidos ¿a dónde? Al hígado. ¿A dónde? Al hígado. Porque el hígado coge esos nutrientes, metaboliza y forma nuevos compuestos. Claro, lleva sangre de vaso, lleva sangre del intestino. Todo eso. Pero básicamente es eso. Eso se llama sistema entero hepático. Este es el nombre clínico más usado. ¿Qué es enterón? A ver, por ahí tiene que haber comenzado la primera clase. ¿Qué significa esta palabra? ¿Ah? Intestino. ¿Qué significa? Intestino. No importa cuál intestino.
La vena porta es el sistema enterohepático, es el que conecta el intestino, fíjate, ya sea grueso, ya sea delgado, con el hígado. Viene encargada de llevar los nutrientes que fueron absorbidos allá. Esto es lo más importante de esta clase. No les quepa la mente. A ver, doctora, usted le da acetaminofén a su paciente, ¿no? Vía oral. ¿Qué recorrido hace ese acetaminofén? Primero, por la boca, sigan. Yo pensé que pasaba por la faringe. ¿Cómo? Faringe. Esófago. Estómago. Duodeno. Yeyuno y ahí se absorbe. y ahí se absorbe ahí. ¿A dónde va a ir? El hígado coge todos los medicamentos. Es raro, es la excepción del que no toma el medicamento y lo cambia, es decir, lo metaboliza. El acetaminofén, como uno se lo manda al paciente, no actúa, son derivados del acetaminofén. Y esos son los que van a circular, calmando el dolor, quitando inflamación, y luego son excretados. ¿Por dónde se excreta la mayor parte del acetaminofén? Por la orina. Por eso la orina le huele a eso. Si usted no entiende esto, he perdido tiempo en esta clase. ¿Para qué se les da esto? Para que usted entienda absorción. ¿Sí? Y no solo de alimentos, sino de Medicamentos. por vía oral. ¿Les ha quedado clarísimo? Por eso la vena porta hepática se llama sistema enterohepático, entero intestino, hepato. A ver, un paciente con cirrosis, se le jodió el hígado. Y usted le va a dar acetaminofén. ¿Qué tiene que tener La toxicidad. sobre todo la dosis? Porque si usted le da 500 miligramos de Tóxico. ¿cómo? ¿Por dónde pasa? Por el hígado. Es que Manejar dosis. la insuficiencia hepática es complicadísima, la insuficiencia renal, complicadísima, porque hay que manejar dosis. Pero hay que darle al paciente. Claro. Si tiene dolor hay que dárselo. ¿Pero qué se maneja? Dosis. Finalmente, en el intestino hay 120 cambios linfáticos. Que se distribuyen desde la periferia hacia el centro. Esos ganglios linfáticos intestinales van a llegar a esto que se llama cisterna del kilo. ¿Qué hay aquí en la cisterna del kilo? Linfa. ¿Qué hay? Linfa. ¿Qué hay? Linfa. La cisterna de pecho. La linfa es ese líquido casi transparente que nos sale aquí en una quemadura, etc. Pero aquí es
literal blanca. La linfa aquí en la cisterna del intestino es blanca. ¿Por qué es blanca? Porque las grasas. ¿Recuerdan cómo se absorben las grasas? A ver. Por vía linfática primero. Sí, pero ¿cómo se absorben? ¿Cómo? Los kilomicrones, ¿no? Viajan por vía linfática y pintan la linfa de glándulas. Conclusión: el 90% de la grasa viaja por vía, se absorbe por vía linfática. Clarísimo. Nos vemos.